jefe es aquel que puede retirarse de la empresa y que la empresa siga trabajando como que si nada, ¿no? Sabemos que nuestro jefe es Dios, nuestro líder es Dios, pero ¿saben a qué me refiero? El pastor ahorita está en otro sitio, pero aquí estamos los discípulos para cubrirlo en oración y también para que el evangelio se mantenga en movimiento. La alabanza de Moisés es la primera alabanza que se documenta en la Biblia, ¿sí? Como se documenta cronológicamente, es la primera alabanza de cientos y cientos de alabanzas que se encuentran en la Biblia. La alabanza es sumamente importante en el culto, ya que una alabanza sin culto se torna oscuro. La alabanza glorifica a Dios y no al hombre. Eso siempre tenemos que recordar, los hermanos, que cuando está el ministerio de alabanza acá, tanto nosotros como los que estamos escuchando la alabanza, como ellos, estamos alabando es directamente a Dios. En Ezequiel 28 vemos cómo el ángel encargado de la alabanza se corrompe. Nosotros estamos llamados como iglesia a restaurar esa alabanza que en ese momento cayó. Me permito leerles Isaías 6, del 1 al 15, si ustedes desean me pueden acompañar, si no igual se lo voy a leer por acá. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Casualidad no puede ser, uno de las alabanzas que hoy que el ministerio cantó, es Santo. Nosotros estamos llamados como iglesia a restaurar justo la alabanza que se corrompe en Ezequiel 28. Y eso tenemos que hacer nosotros, hermanos. Satanás mueve al mundo a través de la música. Eso no es un secreto para nadie. En este tiempo, bueno, principalmente aquí en Latinoamérica, estamos en una lucha espiritual. Y Satanás usa la música como un medio para hacer tinieblas a nuestros niños y a nosotros también como adultos. En Latinoamérica, nosotros tenemos que luchar con 2 cosas: contra la simbología y el satanismo en las canciones, en la música del mundo, y adicionalmente contra el contenido, porque en Europa no se ve tanto, o en Asia, pero acá en Latinoamérica también tenemos que luchar contra el contenido, ¿no? Canciones de índole que no son apropiadas para nuestros niños. Y por ello nosotros tenemos también que tener oídos espirituales. Ya el pastor en repetidas ocasiones nos ha hablado sobre los ojos espirituales. Pero en el día de hoy los invito, y me invito yo mismo, a tener ojos espirituales para nosotros poder discernir bien la música, las alabanzas que nosotros estamos escuchando. Les voy a contar una anécdota que en mi familia. Cuando mi hijo tenía 6 meses, 8 meses, él escuchó una canción que estaban pasando por televisión, electrónica, ¿sí? Ni siquiera era una canción que tenía letra. Y él se puso muy nervioso, pero nervioso al punto de llorar y sentir como un terror. Y a mí me pareció extraño porque de hecho en la canción no había una imagen fea o algo, ¿no? Solo salía la letra. Y me puse a investigar qué canción era y la canción tenía un trasfondo, una letra bastante fuerte. Tenía una fuerte simbología, una letra oscura. Y entonces yo analizando, ¿no? Yo dije, o sea, es raro que un niño que ni siquiera tiene 1 año, que no sabe hablar, sienta, ¿no? A veces cosas que nosotros los adultos no sintamos. Y él detectó algo. Yo analizando, bueno, yo en oración dije que yo jamás iba a escuchar esa canción. Eso fue hace 8 años. Y lo peor es que la canción es buena. Tiene un buen ritmo, es llamativa, es pegajosa. Pero tiene un trasfondo horrible. Hoy, 8 años después, la siguen pasando una y otra vez en la radio. No es tan buena tampoco para que esté de moda durante 8 años seguidos. Entonces allí es cuando nosotros tenemos que dejar de ser
unos creyentes débiles o sumisos ante eso. Nosotros tenemos que darnos cuenta que Satanás obra a través de la música, ¿sí? Adicionalmente a esto, ya estando acá en Perú, también sucedió, el pastor me llama junto con otros pastores a que fuésemos a casa de una niña que estaba siendo atormentada. Y bueno, fuimos algunos líderes, hermanos y 3 pastores, fuimos bastante en grupo, ¿no? Como para estar preparados para cualquier cosa. Y cuando llegamos, lo primero que vimos fue una foto de una cantante en la puerta de la niña. Yo no sabía de ella que existe, que canta, pero nunca había escuchado su música. Y entraron los pastores, empezaron a orar, ¿no? Y a que la niña recibiera a Jesucristo. Y yo me pongo a investigar y reviso quién era. Y es una cantante que, si bien su música no suena fuerte, de repente no es un rock fuerte, tiene un alto contenido maligno, depresivo. Y no solo eso, no es que lo escuche nada más. La niña tenía un casi altar en su habitación, fotos, discos. Y allí nosotros nos dimos cuenta, pues, que cómo obra Satanás a través de la música. La niña recibió a Cristo, después de eso no volvió a tener problemas. Pero lo importante de esto es darnos cuenta, nosotros asumir y estar seguros de cómo la música está siendo usada por Satanás. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros como iglesia para contrarrestar esto? Porque si Satanás usa la música a su favor, nosotros como iglesia podemos usar la música, las alabanzas y la adoración para glorificar a Dios. Amén. Amén. Hay varios ejemplos de personas que han hecho bastante por la música cristiana, por los himnos y las alabanzas. Un claro ejemplo es Fanny Crosby. Fanny Crosby es una poetisa y escritora de música que casi toda su vida fue ciega. Ella hizo más de 8.000 himnos siendo ciega. Imagínense cuántos hubiese hecho si no fuese ciega. Es un claro ejemplo de cómo es importante las alabanzas en medio de las crisis. Ese es un punto que luego en el segundo mensaje voy a ver en más detalle. Asimismo, el reformista Martín Lutero compuso decenas de himnos y alabanzas. Una de ellas, y las más famosas, que escribió en 1529, Castillo Fuerte, lo cual, extrañamente, él comenta que su inspiración fue en un salmo, y a su vez ese salmo fue inspirado por el Cántico de Moisés. El Cántico de Moisés se encuentra en Éxodo 15, del 1 al 18, ¿sí? Nosotros leímos el 15, pero del 19 al 21, donde se incluye María, que también alabó junto con Moisés. Cuando tengan un tiempito pueden escuchar la alabanza de Moisés, es muy, muy bonita. Como primer punto del desarrollo empezamos con esta pregunta: ¿qué sucede cuando cantamos alabanzas? Cuando alabamos, la bendición y el poder del trono celestial viene sobre nosotros al darle la gloria a Dios. Un claro ejemplo lo tenemos en la palabra Salmos 22:3. Jehová habita en medio de la alabanza de su pueblo. Es un versículo corto, pero tiene un gran contenido. Jehová habita en medio de la alabanza de su pueblo. Eso quiere decir que si nosotros como iglesia alabamos, Jehová está habitando en medio de nosotros. Nosotros somos su pueblo. Esa es una gran confesión. Salmo 150, del 1 al 6. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Mientras nosotros estemos vivos, gracias a Dios, tenemos que alabarle. Tenemos que cantar sus alabanzas y adorarle con músicas, con canciones. Como iglesia, debemos restaurar los himnos de alabanza que fueron arrebatados cuando el ángel encargado de la alabanza se corrompió en Ezequiel 28. De los 150 salmos, David escribió un tercio, alrededor de 50 salmos. Y la gran mayoría de los salmos que escribió el rey David
tienen un contenido del reino y gran parte de ellos son alabanzas de Dios. No solo Fanny Crosby, no solo David, sino también Pablo. Él cantó himnos de alabanza estando en prisión y ocurrió un milagro. Aparece en Hechos 15 del 25 al 26. Ocurrió un gran terremoto y se abrieron las puertas de la cárcel y el carcelero recibió a Cristo. Fíjense la situación. Estaba Pablo en la cárcel. Lo menos que alguien quiere hacer en la cárcel es cantar, ¿no? Pero Pablo tenía algo que no tiene otras personas que pueden estar en prisión, es que él disfrutaba de la bendición de Manuel, ¿sí? Y él, a pesar de su situación crítica, del sufrimiento que estaba pasando, alabó. ¿Y qué sucedió cuando alabó? Hubo un gran terremoto, se abrieron las puertas de la cárcel. Pero más importante que eso, ¿qué sucedió? Pudo ganar un alma para Cristo, ya que el carcelero recibió a Cristo. Lo cual es una gran bendición, una gran respuesta, porque se puede usar la alabanza no solamente para glorificar a Dios y para agradecer, sino como un mecanismo, un puente para predicar. Hace poco, les cuento una anécdota. Estaba yo en mi vehículo y una persona se veía notablemente triste. Estaba no llorando, pero se le notaba triste. Y en el destino de su viaje era para una clínica. Entonces yo asumía que algún familiar tenía un problema de salud. Y bueno, yo no veía la manera de entrarle, no veía la manera de cómo empezar a hablarle, porque a veces las personas no quieren ser molestadas. Y lo que se me ocurrió fue poner una alabanza. En ese momento tenía como que casi lista la alabanza Yeshua. Y la pongo, bueno, y esa alabanza hizo que ella reventara a llorar, empezó a llorar, y me preguntó: ¿usted es cristiano? Y ahí me abrió la puerta. Ya al preguntarme si yo era cristiano, ya me da la libertad de responderle y de entrarle, ¿no? Y me pareció, pensando, ¿no?, analizando cuando estaba preparando este mensaje, que tuve la respuesta, la bendición de usar una alabanza en ese momento para predicarle el evangelio a esa persona. Le prediqué el evangelio, y justo antes de llegar a la clínica hicimos una pequeña oración por su hijo. Amén. Amén. Tenemos que tener seguridad de que cuando alabamos, las tinieblas se quebrantan. En 1 Samuel 16:23 vemos cómo David, cuando tocaba alabanzas a Saúl, el espíritu que lo atormentaba a Saúl se apartaba de él y las alabanzas lo consolaban. Otra anécdota que tengo para ustedes, disculpen tantas anécdotas, pero me parece bastante importante compartirlas con ustedes. En el 2020 nosotros tuvimos COVID, mi esposa y yo, y bueno, mi esposa es testigo, o mejor dicho, yo soy testigo, porque ella fue la que ponía las alabanzas. Nosotros estábamos bastante enfermos y temíamos por nuestra vida, y mi esposa pasaba muy mal la noche porque el mismo malestar no la dejaba dormir. Sabemos que el COVID fue una enfermedad que a todos nos afectó, y sabemos que gran porcentaje de la enfermedad es psicológica, y más que psicológica, si lo vemos con ojos espirituales, tiene un índole espiritual, porque cuando estás tan asustado, donde crees que puedes morir, tus defensas bajan. Yo en ese momento no había restaurado la alabanza como de repente puedo estar ahorita haciéndolo, pero mi esposa sí, y colocaba alabanza, y era la única manera en que ella podía dormir. En ese momento yo simplemente pensaba, bueno, de repente la relaja, ¿no? Pero ahorita, viendo todas estas bendiciones y respuestas y estudiando la importancia de las alabanzas, de repente tiene un trasfondo espiritual. Si nosotros leemos, y es importante que lo escuchen, en 1 Samuel 16:23, lo voy a leer, dice: y cuando el espíritu malo venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor,
y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Qué confesión tan grande sale acá? O sea, él está diciendo que cuando David alababa, el espíritu se apartaba de él. No me vayan a malentender, no es un poder que tenga la alabanza en sí, sino era la fe con que David cantaba. Dígale al hermano que tienen a su costado: seamos la iglesia que restaura las alabanzas. Amén. Cuando alabamos, el poder de Dios se transmite a los demás y a las siguientes generaciones. A veces a mí me da risa, yo estoy haciendo mis actividades en casa y escucho a Andrés tararear alguna que otra canción, ¿no? Me da bastante risa porque a veces él está en neutro jugando con su teléfono, y cuando él juega con su teléfono a veces está en comunicación con niños en otra, y él está cantando alguna alabanza que nosotros cantamos aquí en la iglesia. Eso nosotros tenemos que restaurar, no solamente nosotros, sino en casa. En mi caso, en mi vehículo, en mi casa. Ese es el trabajo que nosotros tenemos como hijos de Dios, ¿sí? Restaurar la alabanza no solamente en la iglesia, sino en nuestros campos. Dios utilizó a las personas e iglesias que restauraron la alabanza. Un claro ejemplo de ello es el rey David, Pablo, Martín Lutero, Fanny Crosby y muchos ejemplos más. Así nosotros también tenemos que ser la iglesia que usa y restaura la alabanza para evangelizar las 237 naciones. Que seamos la iglesia que canta himnos y alabanzas con gozo y alegría en el templo, sin olvidarnos de nuestros remanentes. Debemos ser la iglesia que luchamos contra la música del mundo, cada quien aportando desde su campo. Esto me hace recordar que cuando normalmente escucho la canción que les comentaba en el carro y llevo pasajeros, las personas me dicen: ay, déjala ahí, deja esa canción, y la quito. ¿Qué pasó? Se cambió solo, me vuelvo. Nosotros no podemos formar parte de esa línea de las alabanzas que son del mundo, ¿sí? Nosotros tenemos que usar todos nuestros métodos, nuestras fuerzas humanas para que, si bien algo ya existe, no se replique, no sea tan esparcido por el mundo, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer lo que podamos desde nuestro campo. Amén. Alabando y cantando los himnos con júbilo en el templo, y no solo dejarlo en la iglesia, sino también cantar las alabanzas en nuestras casas, nuestras escuelas, universidades. Y solo así ganaremos la batalla en cuanto a la música. Como conclusión, vamos a leer en Salmos 103, del 20 al 22. Hemos leído varios versículos de Salmos, ya que la gran mayoría de los salmos son alabanzas. Salmos 103, del 20 al 22. Amén. Dice: bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendecid, alma mía, a Jehová. Amén. Amén. Tenemos que urgentemente restaurar no solo la alabanza, sino el culto, ya que van de la mano. Yo antes tenía este pensamiento de que la alabanza no era tan importante como el mensaje que se da en el culto. De hecho, a muchos nos ha pasado, y me incluyo de primero, que nosotros sentimos que si llegamos a mitad del mensaje, estamos llegando tarde. Pero si nosotros llegamos en medio de las alabanzas, sentimos que llegamos a tiempo. Y no es así. La alabanza es parte del culto. Si nosotros estamos llegando tarde a la alabanza, estamos llegando tarde al culto. Amén. Nosotros tenemos que ser una iglesia que restaura la alabanza, que forma parte del culto, y no al revés. Nosotros podemos restaurar la alabanza, pero tampoco yo les voy a decir:
escuchamos las alabanzas y se van, porque ahí estaríamos restaurando la alabanza, pero no el culto. Entonces, restaurando el culto, estamos restaurando ambas cosas, la alabanza y el culto. Amén. Amén. Tenemos que entender la importancia de la alabanza en la vida espiritual y clamar con un contenido correcto para así disfrutar de la bendición de Emmanuel. No es solo trabajo del ministerio de alabanza, es de toda la iglesia, poniéndonos de pie y cantando con alegría, gozo y júbilo a nuestro Dios. Amén. Recuerden que si bien el ministerio de alabanza hace su trabajo, ellos tienen que practicar, usar de su tiempo para nosotros escuchar las alabanzas. Nuestra parte como oyentes de esas alabanzas es respetarlas, ¿no? Pararnos, cantar con júbilo. ¿Sí? Imagínense que ellos estén cantando y nosotros estemos dormidos o de repente pensando en otras cosas, ellos se van a sentir mal, ¿no? Pobrecito el hermano Robert, se van a poner tristes. Pero lo importante de esto es que nosotros con las alabanzas estamos glorificando es el nombre de Dios. Amén. Yo los bendigo, amada iglesia, para que seamos una iglesia que restaura no solo la alabanza, sino el culto. Amén. Que nosotros no solamente escuchemos alabanza solamente en la iglesia, sino también nos llevemos esa bendición a nuestra casa, a nuestros carros, a donde sea que nosotros estemos. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, te pido en este momento que restauremos, que como iglesia restauremos la alabanza, bendito Dios. Que usemos tu fuerza, amado Padre, para restaurar las alabanzas y el culto y te glorifiquemos en todo momento, bendito Dios. Te pido que quebrantes toda tiniebla, toda maldad que esté Satanás usando la música en nuestra contra, bendito Dios. Todo esto te oro y te agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, quien es el Hijo del Dios viviente. Amén.